de la basura. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Padre, gracias te damos, Señor. Hoy reconocemos tu grandeza una vez más, Señor. Estamos, bendito Padre, agradecidos de todo tu amor, de toda tu misericordia, de tu bondad que tienes sobre tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, por darnos vida, por enseñarnos, por mostrarnos tu camino, por dirigir, bendito Dios, nuestros corazones, bendito Padre, a la adoración, a la exaltación, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos, a todos los que se han enlazado a través de estos medios, bendito Dios. Tenemos un saludo de gratitud delante de Dios para todos y cada uno de ellos. Sabemos que esto es un esfuerzo que estamos haciendo, Padre, para que ellos puedan recibir esta palabra, para que ellos puedan recibir esta bendición, bendito Dios, que Dios tiene preparada para cada uno de ellos. Y asimismo, bendito Padre, reconocemos también nosotros, Padre, el esfuerzo que se está haciendo para alcanzar estos medios, para llegar a cada uno, bendito Dios, de esos enlaces que se han conectado. Una bendición, hermano, reciban una bendición. Este domingo 5 del mes de julio ya entramos en el segundo semestre de este año, pero con una bendición grande de parte de Dios, ¿verdad? Estamos bien, estamos vivos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la bendición de Dios y queremos que tú también continúes con esta bendición. Es importante que tú continúes. Por eso saludamos a todos y cada uno, pero especialmente también hacemos una oración de gratitud por aquellos que están trabajando, aquellos que están en la brecha, ¿verdad? Atendiendo a todos estos enfermitos, a todas estas personas que de alguna manera se han contagiado y que tienen que estar internados o que tienen que tener cuidados especiales. Padre, ayúdalos en el nombre de Jesús. Hermano, aunque siguen subiendo las estadísticas, seguimos siendo más los que estamos bien, seguimos siendo más los que pasan la prueba, bendito Dios, tienen sintomatología, pero la pasan sin ninguna complicación y de alguna manera sí hay personas que lo resienten y que algunos de ellos hasta fallecen, pero es más la bendición que Dios tiene preparada sobre nuestras vidas, Señor. Consolación para todos aquellos que han perdido o que tienen esta situación difícil en este momento, pero les bendecimos. Bendecimos a cada médico, a cada enfermera, a cada asistente, bendito Dios, médico, paramédicos, bendito Dios, camilleros, Padre, personas de las farmacias, personas de los equipos, bendito Dios, instrumentistas, que tienen que estar laborando, que tienen que estar ahí en la brecha, unos de mantenimiento, Padre, que tienen que hacer su trabajo, el trabajo social. Todos ellos, Padre, que reciban una bendición desde este lugar, bendito Dios, y desde cada uno de nuestros hogares donde estamos enlazados en el nombre poderoso de Jesús. Que damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos, Padre, este tiempo y este momento. Y nos ponemos, bendito Padre, en las manos del Señor. Hoy es importante saber, bendito Dios. Ayer, no ayer, sino en estos días, estaba yo viendo una película animada aquí con mi familia y es una película famosilla, es la de Cher, ¿verdad? Y estaba yo viendo más bien cómo ellos, ¿cómo se llama? Estaban comiendo ahí, ¿verdad? Del campo, ¿verdad? Y prepararon una varita ahí con un animalito comiéndoselo y le dice, pues, ¿qué es una
pues que ratita de campo, que no sé qué, y después comieron otra cosa, agarraron un sapo y todas esas cosas, ¿no? Y después cuando ella se convierte en esa princesa Fiona, ¿verdad? Se transforma, dice, el burrito le dice, no, pues no cabe duda que lo que comes es lo que se ve, ¿verdad? Y ese alimento que tú a veces te echas, pues eso es lo que de alguna manera. Ahora, estamos hablando del alimento físico, pero especialmente hoy nosotros vamos a hablar de ese alimento espiritual que normalmente nos debe de nutrir, que normalmente nos debe de edificar, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, ¿va? El Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ah? Entonces, Él tiene preparado un alimento para hoy, ¿verdad? Para hoy, para el lunes, para el martes, para todos los días tiene preparado un alimento nosotros. Pero, ¿qué es lo que comemos? Y Él, desde la antigüedad, estimó que Él tenía que enviar el maná del cielo. O sea, el maná que viene del cielo. Entonces, nosotros y cada uno, ¿verdad? Debemos de reconocer qué es lo que estamos comiendo, espiritualmente hablando, y obviamente tiene que ser la palabra de Dios, porque si yo me hubiera conformado nada más, ¿verdad?, con lo que ya tenía y viendo esa película, imagínense, pues entonces no me iba a edificar para nada. Entonces, yo quiero comenzar contigo diciéndote, ¿verdad?, el maná del día, y el maná del día es la palabra que viene de parte de Dios. Y vamos a comenzar en el libro de Juan, en el capítulo número 6, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo número 35. Dice la Escritura, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. ¿Ah? Pero hay que ir a Él, es lo que dice, el que en mí viene, dice, nunca tendrá hambre. Él es el pan que nosotros debemos de comer, es el pan que debemos de recibir, dice, y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Pan y agua, o sea, pan y vino, pan y que es su palabra, el vino que es la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, no nos debe de faltar como un alimento espiritual básico, ¿verdad?, para todos y cada uno. Aquellos que estamos en un régimen alimenticio, ¿verdad?, que nos hemos propuesto, ¿verdad?, cuidar un poquito más nuestro peso, controlar nuestro peso, nuestro cuerpo, pues sabemos que tenemos que cuidar eso, pero a veces pues se nos olvida, o a veces, ¿verdad?, queremos cumplirnos un gustito y pues le entramos a las cosas que a veces no debemos. Y cuando nos pesamos o cuando nos vemos en la báscula, decimos, híjole, por estos taquitos, por estas comidas, por este pastelito, por esto, no bajamos de peso. Entonces debemos de tener cuidado qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, introduciéndonos a esto, el pan de vida, el maná del día que Dios tiene preparado para nosotros, lo hemos hablado ya anteriores veces, como el éxodo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad?, ¿sí?, de Egipto, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, simboliza el éxodo del verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero? O del actual Israel, ¿verdad? En aquel tiempo eran los hebreos que habían salido de Egipto, que iban hacia la tierra prometida. Hoy el verdadero pueblo, o nosotros como pueblo de alguna manera, somos los que necesitamos estar caminando hacia esa tierra de bendición. Hoy nosotros somos ese verdadero Israel, ¿verdad? Somos la iglesia del Señor, los que de alguna manera estamos buscando, ¿verdad?, viviendo para llegar a la tierra de bendición, a la tierra de la abundancia, a la tierra donde vamos a ser suplidas todas nuestras cosas. Y esto es todo un proceso, hermano, de formación. O sea, no es tan fácil muchas veces, ¿verdad? Hay muchas situaciones que nos acontecen, ¿verdad?, en el caminar, de donde entonces Dios nos enseña a depender completamente de Él. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy estamos dependiendo de su presencia, hoy estamos dependiendo de lo que Él nos está
enseñando y forjando. Es un camino que empieza con la fe en Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, lo reconocemos como tal, pero continúa, ¿verdad? Por la fe en un camino hacia la bendición total o hacia la bendición que Dios tiene preparada en completo sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, al hablarte el día de hoy acerca del maná que Dios les envió para sostén de cada día, di conmigo, de cada día. Por eso el Padre nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. Cada día necesitamos un pan espiritual, hermano. Cada día, especialmente los que de alguna manera estamos acostumbrados a que el domingo es cuando le damos atención, ¿va? Un poquito más de atención hacia los mensajes, pero cada día nosotros debemos de aprender que necesitamos. Entonces dice la historia que cuando acababa de salir de Egipto, el pueblo de Israel, ¿ve? No encontraron alimento. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando no encuentras alimento, ¿va? En este caso, los hebreos de aquel tiempo, pues empezaron a juzgar, empezaron a criticar, empezaron a murmurar en contra de aquel que los estaba guiando, ¿sí? Y entonces encontramos en la palabra de Dios, en el libro del Éxodo, ¿verdad? Como dice, vienen ahí en la historia, vamos a tomar algunos pasajes. Ahorita voy a tomar el Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3 nada más. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, fíjate bien, toda la congregación de los hijos de Israel, todo el pueblo de Israel, murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarlos, pues no habéis traído pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínate, se quejaban, empezaron a murmurar y ilusionaban, ¿vean? Que ahí en donde estaban, ¿vean? Esclavos y todo, tenían las ollas llenas de carne, los panes en abundancia. Hermano, estaban esclavos, ¿sí? No lo tenían. Y precisamente cuando la gente se acostumbra a tener suplidas sus necesidades y de repente viene la escasez, se olvida que un día, ¿verdad? teníamos las cosas para hacerlo. Hoy Dios nos quiere suplir a todas esas necesidades, amado hermano. Si leemos la Escritura, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habló también de este éxodo de Israel. ¿Lo habló para qué? Para que nosotros tomáramos en cuenta esto. En 1 Corintios, capítulo número 10, versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, estamos ya, ¿verdad? Somos esta última generación que se está manifestando. Dicen que están los tiempos finales, no lo sabemos realmente, ¿verdad? Que tanto, a lo mejor pasamos por esta vida y vienen nuestras generaciones, pero hermano, debemos de tomar ejemplo de lo antiguo, ¿verdad? Fueron escritas para amonestarnos, para llamarnos la atención, para darnos cuenta, ¿verdad?, cómo Dios nos quiere llevar a una tierra de bendición, una tierra de bendición. Ahora, enfatiza también el apóstol Pablo que esto fue escrito como una enseñanza para nosotros, ¿sí? Para que no murmuremos como ellos lo hicieron y nos quedemos postrados en el desierto, o sea, nos quedemos en el camino, nos tumbemos, nos arrepintamos del camino que acabamos de tomar. Qué triste es esta situación, hermano. Hemos tenido ejemplo de gentes que reciben su encuentro, que reciben su bendición en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y comienzan, ¿verdad?, muy atentos, comienzan muy directos, ¿verdad? Y tratan de alguna manera de comenzar, pero se detienen. No quieren comer el maná, no se acercan al maná, ni siquiera se lo piden a Dios y continúan con su religiosidad y continúan con su olvido de parte de Dios. Y eso no los lleva a buenas cosas, hermano. ¿Sí? Entonces hay una consecuencia. Dios quiere llevarnos a la vida en abundancia, a la vida de bendición, a la vida donde vamos a suplir nuestras necesidades, pero debemos de entender que antes Él tiene que prepararnos, Él tiene que limpiarnos, conducirnos, ¿verdad? Para prepararnos bien. Si no asimilamos esta verdad, hermano, si no la asimilamos,
¿Sí? Podemos caer en la desesperación, podemos caer, ¿verdad?, en el fatalismo, podemos caer en la humillación y terminar murmurando, ¿verdad?, criticando, juzgando contra Él, o sea, contra Dios, hermano. Hay gentes que no, yo amo a Dios, pero ¿por qué no me suple esto? No amo. O sea, siempre estamos en contra, ¿verdad?, cuando no nos salen las cosas. Y como consecuencia, vamos a terminar postrados, hermano, en el desierto. Vamos a terminar ahí. O sea, como muchos del pueblo de Israel terminaron por no haber entendido y creído a Dios a través de su palabra. Entonces el pueblo, al verse ante la situación de escasez, empezó a renegar, ¿verdad?, y a maldecir. Decían que era preferible haber muerto viviendo de placeres en Egipto. Imagínense qué placeres, eran jornadas laborales grandísimas, casi no descansaban, casi no comían, ¿verdad? Preferían eso que estar en el desierto. En el libro de los Números, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, versículos del 1 al 2, encontramos esto. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá. ¿Va? Entonces, de alguna manera estaban quejándose. Yo no sé cuál sea la situación por la cual estamos pasando, pero ante la dificultad a veces económica o familiar o sentimental o matrimonial o de relación de padres, debemos de saber que Dios quiere bendecirnos, hermano, y llevarnos a una vida de abundancia plena. Pero antes debemos de grabar en nuestro corazón la verdad del Evangelio, ¿sí? Eso es lo que nos va a sacar adelante. El relato continuó diciendo que el Señor les envió entonces el pan del cielo. ¿En respuesta a qué? A su necesidad. Y esto no quiere decir que entonces quéjate para que Dios te mande esta bendición. No, Él, acuérdate, nos da esto como un ejemplo, ¿verdad?, para que no entremos en murmuración. Acuérdate también la consecuencia, que recibieron el maná, muchos de los que recibieron el maná no pudieron pasar a la tierra prometida. Pero el Señor les envió entonces cómo alimentarlos. En Éxodo, en el capítulo 16, versículo número 4, dice la Escritura: entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, dice, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley, ¿sí? Si andan o no en mi ley, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros necesitamos probarlo si andamos o no en la ley, pero necesitamos, ¿verdad?, esto que hay que salir diariamente, dice, tenían que salir a recoger la porción de cada día. Entonces cada día nosotros tenemos que sentarnos, nosotros comer, ayudar a nuestra familia para que coma nuestra familia, ¿verdad? Ayudar al necesitado para que tenga que comer. Entonces, todas estas cosas que Dios tiene preparado. Entonces, la palabra desciende del cielo, hermanos, ¿sí? Tiene que descender la palabra del cielo. El profeta Isaías, en el capítulo número 55, a partir del verso 10 y 11, dice: porque así como desciende de los cielos la lluvia, ¿sí?, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así dice, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, acuérdate, así como desciende la lluvia, la nieve, ¿verdad?, así descendió la palabra para nuestras vidas. Así descendió la palabra. Entonces, medita en lo siguiente. Dios pudo hacer que el pan saliera de la tierra o de un árbol o de alguna cosa, o simplemente que lo apareciera allí y ellos al salir ya lo encontraron. Dice, ¿por qué tuvo que hacer que descendiera del cielo? Bueno,
el Señor les quería hacer entender que debíamos de vivir por medio de su palabra, por medio de lo que Él tiene preparado, su palabra que descendía del cielo, para lograr en nosotros entonces el propósito que Él nos tiene preparados. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito en mi vida, hay un propósito para tu familia, hay un propósito para tus hijos, hay un propósito para tu matrimonio, hay un propósito en el trabajo que tienes para salir bendecido, porque lo vas a hacer en el nombre del Señor. Entonces, hay un propósito. Pero el apóstol Pablo le escribió a los romanos con relación a su propósito, y entonces en Romanos capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, si tú amas a Dios, entonces esto es para ti, mi amado, ¿sí? Es para mí. Yo amo a Dios y esto yo lo como, ¿va? Como palabra, como maná del día para mi vida. Sé que si amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Yo he sido llamado de parte de Dios, no a ser el pastor, sino a ser un hijo de Dios. También tengo mi obligación de liderazgo, de llevar, ¿verdad?, el pastoreo a las ovejas, pero yo entiendo que ese propósito que Dios tiene en mi vida, ¿verdad?, es con algo especial de parte de Dios. Entonces, yo necesito, ¿verdad?, sí, entender esto. Dios quería enseñarles a depender de su palabra, así como yo hoy te estoy diciendo. Tú debes de depender de la palabra de Dios. Recuerda, este camino que hemos iniciado es un camino de fe. Todas las pruebas, todas las situaciones, las circunstancias de la vida tienen como propósito enseñarnos a depender de Dios. Estamos dependiendo de Dios, ¿para qué? Para no enfermarnos, para no caer en tentación, para no hacer burradas, ¿verdad?, para no hacer cosas que no convienen. Entonces necesitamos depender de Dios, confiando, obviamente, plenamente en su palabra. Por eso buscamos su palabra como un alimento, ¿verdad? Entonces, este maná nos será dado todos los días. Entonces, todos los días, de alguna manera, necesitamos encontrarlo. No había otro alimento, otro tipo de alimento. El maná no era diferente, ¿verdad?, ¿sí?, sino era el mismo todos los días que estuvieron en el desierto. ¿Qué significa? Que no vamos a andar buscando por otro lado, sino a través de la palabra del Señor, hermano. ¿Sí? No me voy a andar buscando el librito de San Quilmas, el librito de esto, o el librito de aquello, de motivación de esto. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios me dice que es lo que de alguna manera yo tengo, ¿va?, incluido como una bendición, como un propósito de mi vida. Entonces, eran lo mismo todos los días. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 8, en el versículo número 3, y dice la Escritura, y te afligió, ¿verdad?, o sea, te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan físico vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces, todo lo que sale de la boca de Dios, y está aquí en nuestra palabra, hermano, en la palabra que tenemos como Biblia. Ese es nuestro mensaje, bendito Dios, para este día. Entonces, no olvidemos, hoy, gracias a Dios, esta palabra nos llega a través de muchos medios, a través de libros que podemos ir leyendo, a través de aplicaciones, ahora ya en la internet, ¿verdad?, a través de computadoras, ahora hasta en los celulares podemos tener la palabra de Dios, hermano, pero no seamos, ¿verdad?, como aquellos que traen su Biblia, pero bajo el brazo, ¿verdad?, y no la abren para nada. Porque aparentemente ya la leyeron en algún lugar, ¿no? O que no seamos los del pecho sagrado, ¿verdad?, que traemos la Biblia en el celular aquí guardadita, o el de la pompi sagrada, cuando traes acá atrás el teléfono, ¿verdad?, y ahí está la Biblia cerrada. No, hermano, sino que seamos personas que tomamos la palabra de Dios, ¿verdad?, como una bendición, ¿sí?, en
nuestras vidas. Entonces, el propósito entonces de llevarlos a la escasez al pueblo antiguo era mostrarnos de que debíamos depender no del pan, ¿verdad?, del mundo, no del pan, del recurso del mundo, sino de aquel que desciende del cielo, de la palabra de Dios ha enviado. Hoy estamos enclaustrados en una sana distancia, estamos en casa, algunos ya están laborando y todo, pero con muchos cuidados y todo, pero el mayor cuidado que nosotros debemos de comenzar a tener es el que nosotros nos damos a través de la palabra, la protección que nosotros tenemos. Ahora, el Señor Jesús es el verdadero pan del cielo, hermano. Es lo que dice nuestra Biblia. El verdadero pan que cayó del cielo es Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 6, a partir del verso 32 al 35, dice la Escritura lo siguiente, dice verso 32, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, ¿a quién? Al mundo, ¿verdad? Y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo nos está hablando. Ahora sí, dice el versículo 34. Entonces, dice... le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ¿sí? ¿Va? Y Jesús les dijo, ¿sí? Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed, no tendrá sed jamás. ¿verdad? Entonces debemos de entender esto, ¿verdad? Que debemos de ir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Si vamos, no tendremos hambre, ¿verdad? Ni espiritual, ni física, ni preocupación, ni nada. Si creemos en Él, ¿verdad? Él nos va a saciar con su Santo Espíritu, ¿verdad? Y no tendremos sed jamás de Él. Entonces, la base, una vez más, de la vida del creyente, la base de los creyentes en Cristo Jesús, que se denomina o nos denominamos cristianos, es la declaración que Jesucristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Amén, Jesús, por eso, ¿sí? Y que también, ¿va? Él tuvo que resucitar. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Ese es el propósito. Creer en Él para salvación y creer en la resurrección para darnos vida eterna. Ese es el fundamento realmente de nuestra fe. Creer en Dios. Creer lo que Él ha dicho a través de su palabra. El Señor Jesús declaró que es el pan del cielo que da vida. ¿A quién? A los que creen en Él, que da vida al mundo. Al leer nosotros el Evangelio, ahí después de que nos da la bendición por haber creído en Él y darnos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, despuésito de que somos, dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nos damos cuenta, hermano, que Jesucristo es el verbo que tomó un cuerpo de carne y sangre. Y por eso continúa diciendo que es necesario comer su carne y beber su sangre para permanecer en Él y tener vida eterna. Si nosotros continuamos con el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 6, ya leímos la primera parte del 32 al 35, vamos a ver algunos textos brincaditos, pero el 40 primeramente. Vamos a ver primero el 40. Y esta es la voluntad, dice la Escritura, del que me ha enviado, ¿sí? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Esta es la base, salvación para llegar a vida eterna. Eso es lo que Él nos ofrece. ¿Me explico? Ahora, dice a partir del verso 41, ¿va?
Dice, por esto los judíos murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, ¿había qué? Murmuración. ¿De quién? De los judíos, que no creían en él, que estaban a disgusto con la llegada de él. Nos vamos a brincar al 48, ¿sí? Diciendo, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres, ¿sí? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Dice el verso 51, hermano. Yo soy el pan vivo. Ahora, el pan de vida. Ahora, el pan vivo que descendió del cielo. Fíjate cómo viene de parte de Dios. Viene del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, si alguno comiere de este pan, fíjate, entre nosotros, ayer una bendición que nos llegó, nos regalaron un pancito, ¿verdad? Un panquecito bien rico que hicieron unos hermanitos, ¿va? Una bendición para nuestras vidas. Y entonces, ¿va? Lo recibimos, ¿va? Una bendición para nuestras vidas. Pero ¿qué crees? Que en la tarde nos lo dieron y en la noche yo ya quería comer más pan, o sea, estaba bien rico. Bueno, digo estaba porque no lo acabamos, ¿verdad? Pero nos lo comimos, ¿verdad? Estaba bien rico, ¿verdad? Pero el pan que Dios nos da, ¿verdad? Este vivirá para siempre nosotros. Y el pan, dice, que yo les daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, ahora nos brincamos un poquito al verso 54, ¿sí? ¿Sí? Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré otra vez en el día postrero. El propósito de la resurrección de Cristo era proporcionarnos la vida eterna. Y eso es lo que nos está prometiendo para el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, ¿cómo permanecemos en él? Comiendo de su palabra, comiéndole. Entonces, pero ellos en aquel tiempo no lo entendieron, ¿sí? Yo espero que tú hoy lo entiendas, que necesitas la palabra de Dios para tener vida, que necesitas la palabra de Dios para que esta vida sea eterna, o sea, tengas ese propósito de parte de Dios, la salvación y la vida eterna. Pero ellos no lo entendieron, que el Señor se refería a su palabra, a la palabra. Y dice, muchos se retiraron, aún algunos de sus discípulos también murmuraban. ¿Ah? Si vemos el versículo 60 y 61, dice la Escritura, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Ah? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Mi hermano, yo espero que no te ofendas porque te estoy diciendo que necesitas la palabra de Dios. Algo tienes que hacer, algo tienes que empezar a motivar en tu vida. No dependes de un mensaje de cada 8 días, dependes de comer de la palabra todos los días de tu vida. Entonces cada uno de nosotros, ¿va? No te ofendas si te decimos esto, al contrario, toma actitud de creyente, toma una actitud de un hijo de Dios y empieza a alimentarte tú, empieza a alimentar a tu familia, empieza a alimentar a los tuyos, tu matrimonio, tus hijos, ¿va? En tu negocio, establece la palabra de Dios, en tu trabajo, empieza a hablar, ¿verdad? De las cosas del Señor, pon cosas que te reflejen la palabra de Dios, acuérdate como frontales ante tus ojos, ¿para qué? Para que cuando la veas, tomes vida de cada una de ellas. Así es que, amado hermano, el ignorar en realidad la realidad del Evangelio, hermano, hará que algunos se queden postrados en el desierto. No les alcance. Es que, ¿por qué tengo bronca? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque has permitido, te has dado el lujo de menospreciar la palabra de Dios como el pan que te tiene que dar la vida. El Señor quiere que entendamos, entiende, que su palabra es la que nos da vida. Es la palabra hecha carne. Jesucristo es hecho carne. Por eso, el apóstol Pedro
declara al final de este Juan capítulo 6, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que lo escribe Juan, pero el que habla estas palabras es Pedro. Entonces dice, a partir del verso 67 y 68, dice, entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Porque muchos se fueron, no resistieron la palabra. Y entonces Simón Pedro, ¿verdad?, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amado, las palabras de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Él es el que nos ofrece la vida, es el que nos ofrece alimentarnos, es el que nos ofrece la bendición, es el que nos ofrece sacarnos adelante. Dios quiere hacernos entender que como ellos, ¿va?, o aquellos, debemos de buscar su palabra cada día. Y el apóstol Pedro declara que deseemos la leche pura de la palabra para crecer. Ahora ya, en el libro del apóstol Pedro, en el primer libro del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para la salvación, hermano. ¿Sí? Entonces, necesitamos crecer con esa leche espiritual no adulterada, ¿verdad? ¿Sí? Que nos haga crecer para la salvación. Y también en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, versículos del 13 al 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, ¿verdad?, es para los que han alcanzado madurez. Levante su mano. Usted está alcanzando madurez con esto. Si lo está comiendo realmente, si lo está alimentando. Para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué?, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces debemos de estar alertas, hermano. Hoy es el día de hacer el bien y no el mal. Menospreciemos las cosas que no nos convienen y hagamos las que sí nos convienen. ¿Qué nos conviene? La palabra de Dios es la que nos conviene, ¿verdad? No nos conviene el pleito, no nos convienen los vicios, no nos conviene nada de aquello que nos distrae del camino que Dios ha preparado sobre nosotros. Ni la murmuración ni la queja nos conviene. Por eso es que necesitamos salir adelante. Ahora, amado hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero acuérdate, la palabra de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. El Señor Jesús dijo que fuera de Él nada podemos hacer. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, cuando está hablando precisamente acerca del sembrador, dice, y yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. O sea, tenemos que estar unidos. No nada más es leer tu palabra por tu cuenta, sino únete a Jesús, ¿verdad?, en un mismo espíritu. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto, porque separados, dice la Escritura, de mí, nada podemos hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer, hermano, todos los días, ¿verdad? ¿Qué es o qué representa que permanezcamos en Él por su palabra? ¿Qué es lo que representa? O sea, Él declaró, el que come y bebe su palabra, permanecen en Él y tienen, ¿qué? Vida eterna. Y si continuamos leyendo, en el versículo, en el capítulo 15, versículos 6 y 7, dice, y el que en mí permanece será echado fuera como pámpano, o sea, será limpiado y se secará. Y el que en mí no permanece, dije, ¿verdad?, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidamos todo lo que queramos, dice, y no será hecho. Pero tenemos que permanecer en él. Su palabra tiene que estar en cada uno de nosotros para que se nos sea hecho todo lo que pidamos, ¿va? Porque vamos a saber cómo nos vamos a pedir, hermano. Vamos a saber. Es por su palabra que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Por eso tuviste un nuevo nacimiento. 1 de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, ¿sí? No de una simiente corruptible, ¿verdad?, que es esta, sino ahora de una que es incorruptible, que es la espiritual que hoy tenemos. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre en nuestras vidas. Entonces vivimos, ¿va?, a través de la palabra de Dios. Entonces, retomando el relato del Éxodo, nos dice que finalmente terminaron su trato en el desierto. Y entonces dejó de caer el maná, pues estaban ya en la tierra del Canaán. Sí, mi amado. ¿Sí? ¿Cuándo dejó de caer el maná? Cuando llegaron a esa tierra de abundancia. ¿Pero por qué? Porque ya la tenían en la mira, ya la podían tomar. En Éxodo capítulo 16, verso 35 dice, y los hijos de Israel, ¿va?, así como comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra del Canaán. Entonces, y era la tierra de bendición, hermano. Y era la tierra donde podían ellos, ¿va?, tomar lo que ellos necesitaran. Entonces, hay una declaración de fe muy importante. Tú y yo tenemos que prosperar, hermano, por medio de la palabra de Dios. No hay otra. Si tú lees la palabra de Dios, la consecuencia va a haber una prosperidad, va a haber una abundancia en tu vida, en tu boca, en tus relaciones. Va a haber algo que Dios tiene preparado maravilloso para ti. ¿Sí? Cuando empezamos a leer la palabra en mis inicios, hubo un texto que me dejó muy marcado acerca de mi vida espiritual, ¿verdad? Y lo encontré en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Es un texto que se repite mucho en las iglesias, pero que es verdadero, que es cierto, porque es la palabra de Dios, hermano. Y dice en la Escritura que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que nunca se aparte la palabra de Dios de nuestra boca, ¿verdad?, sino que de día y de noche meditaremos en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Sí, hermano? Queremos prosperar en nuestros caminos, queremos que haya una tierra de bendición en nuestras vidas. No hagamos a un lado la palabra de Dios, porque entonces todo nos saldrá bien. A veces me preguntan, ¿a ti todo te sale bien? No, no siempre. Especialmente cuando no tomo en cuenta a Dios. Cuando no pido a Dios conducción o guianza, no me salen bien las cosas. Espero determinadas cosas y de repente, ¡pum!, no se dio. ¿Por qué? Porque yo estaba como hombre esperando en mi fuerza, en mi fortaleza. Pero cuando espero en el Señor, cuando lo pongo a Él como mi guianza, cuando lo pongo a Él, ¿verdad?, como el ejecutor de mi vida, ¿verdad?, el que me declara lo que tengo que hacer, siempre recibo lo que Él tiene preparado para mí. Siempre lo recibo, ¿verdad? A veces dice que no me va a entregar todo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque pido mal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me doy cuenta que lo pedí mal o que no era para provecho de mi vida. Entonces tengo que reconectar entonces esa petición, ¿verdad? Entonces, amado, ¿quieres prosperar en tu camino? ¿Quieres que todo te salga bien? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en ella de día y de noche, para que hagas iguales conforme a que en ella está escrito. Al entrar a Canaán, entonces, Dios le dijo a Josué cómo ser prosperado, cómo iba a encontrar la tierra, cómo conquistar la vida en abundancia. Y este método consiste en meditar de día y de noche la palabra de Dios. No hay madurez, ¿verdad?, sin madurez. ¿Sí? No podemos recibir la herencia. Fíjate bien lo que te voy a decir. Sin palabra no hay madurez. ¿Sí? No vamos a poder obtener nada. Sin madurez no vas a poder recibir la herencia de Dios, que Él tiene preparada ¿para quién? Para ti y para todos los que lo buscamos. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una vez más, ¿verdad?, en Él tenemos la herencia. Y hemos sido predestinados, fuimos llamados para este lado, hermano, para buscar su bendición, ¿verdad? ¿Sí?
porque Él designó que nosotros fuéramos prosperados, pero en el propósito que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Este es un camino de fe, ¿sí? Pero de fe en la palabra de Dios. Ahora, yo lo único que quiero es que recuerdes que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Tú puedes decir tener fe, pero no tienes obras. Entonces, ¿a qué me refiero? No me refiero a estar haciendo cosas, sino me refiero a que tu fe te va a llevar, te va a mover a recibir esta palabra, ¿verdad? ¿Sí? Tu fe sin obras es muerta. Debemos entonces poner por obra la palabra del Señor, ¿verdad? Y esto hará que nosotros alcancemos esta vida de abundancia. Santiago lo dice de esta manera en el capítulo 2, en el verso 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Hay muchas maneras de estar en las cosas del Señor, ¿verdad? Hay que acercar a los demás a que conozcan de la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos gente del trabajo, a ellos tenemos que ayudarlos. ¿Pero cómo? Con testimonio, con palabra de verdad, con madurez espiritual, hermano, con vestidos, ¿verdad? Como dice la Escritura del nuevo hombre creado según Dios, ¿verdad? Y esta debe de ser nuestra búsqueda diaria, hermano, que debemos de recibir de Dios. El pan nuestro de cada día. ¿Sí? Hoy está recibiendo palabra, pero mañana, pasado mañana, todos y cada uno de estos días, ¿verdad? Debemos de recibir el pan nuestro de cada día, que bendice integralmente nuestro ser, dándonos restauración y prosperidad en todo. Termino diciéndote esto, que está en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo número 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Entonces hay que comerla de pasta a pasta, hermano, ¿sí? De libro en libro. Por eso la leemos todos los días, ¿verdad? Por la tarde, por las noches, por las mañanas. Alcanzamos, yo doy gracias a Dios, tengo un plan de lectura y ya rebasé el 50% de todo ese plan de lectura. Quiere decir que ahí la llevo, ya fue la mitad del año y ahí la llevo, ya rebasé el 50%, me falta el otro 50% y estoy luchando y no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con mi esposa, lo estoy haciendo con mis hijos y estamos de alguna manera invitando a todos aquellos a que alcancemos esta bendición para todos, el pan nuestro de cada día, que bendice integralmente nuestro ser. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, hermano, para enseñarnos, para redarguirnos, o sea, hacernos recapacitar en lo que estamos haciendo, para corregir cuando nos damos cuenta que no lo estamos haciendo bien, entonces nos corrige, para instruir en la justicia, ¿verdad? En esa justicia que viene de Dios, no en mi propia justicia, sino en la justicia de Dios, a fin de que el hombre, la mujer, el joven, el matrimonio de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para toda buena obra? Pero es importante saber qué es lo que estamos comiendo cada día. El maná del día, que el Señor nos lo dé todos los días, cada día, para que nosotros podamos tener, ¿verdad? Y estar preparados para toda buena obra. ¿Sí? Este es el maná que hoy teníamos preparado para ti. La palabra de Dios. Y esa es la que te va a ayudar a edificar y esta es la que te va a ayudar a crecer. Así es que, amado, te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que con un propósito que Dios tiene sobre tu vida, tú vas a alimentarte de la palabra de Dios.
esa palabra espiritual que necesitas cada día para crecer, para madurar, para poder alcanzar la herencia prometida de parte de nuestro Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre todos y cada uno de los que nos agarramos de la palabra para ser prosperados por ella, en el nombre de Jesucristo. Y tú vas a ser prosperado, no porque lo diga yo, sino porque la palabra lo dice, porque la palabra lo ejecuta. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará, hermano. Te bendecirá, te multiplicará, te llenará de bien, te dirá las cosas que debas de hacer. Y eso es lo que Dios espera de sus hijos, que seamos obedientes a su palabra. Por eso te bendigo en el nombre de Jesús. Y si cerca de ti o hay alguien que por ahí esté sin haber conocido de esta palabra, pero que hoy quiere entregar su vida a Cristo, que hoy quiere de alguna manera empezar a cambiar, empezar a poner a Dios en primer lugar, hoy lo invitamos a que ponga estas palabras en su vida, estas palabras en su corazón. Primeramente, que reconozca que ha hecho cosas que no son buenas delante de Dios. Eso se llama pecado. Hoy necesitamos decirle al Señor: Padre, perdóname por todos mis pecados. Perdóname porque he sido desobediente, he sido rebelde, porque no te he tomado en cuenta, bendito Dios. Eso es pecado. Hoy arrepiéntete de tu pecado, de todas aquellas cosas que no son agradables para Dios. Y dile: me arrepiento de todos mis pecados, de todo aquello que me ha separado de ti, Padre, y te pido perdón. Dame una nueva oportunidad en mi vida, Señor. Dame una nueva oportunidad. Si hoy, bendito Dios, aún yo conociendo tu palabra, no lo hago con la continuidad que debo de hacerlo, Señor, te pido perdón. Ayúdame, bendito Dios. Restáurame, Padre, para yo ser un hombre de Dios, un hijo de Dios. Y obviamente reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Salvador en Cristo Jesús. Padre, hoy recibimos al Señor. Lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Padre. Y lo ponemos en tus manos, bendito Dios, para que se haga conforme a tu voluntad en nuestra vida. Porque tienes un propósito, Padre, para que yo viva en una tierra de abundancia y de prosperidad por medio de tu palabra, Señor. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo te invito que ahora, a partir de hoy, empieces a ver tu Biblia, empieces a buscar tu Biblia. Si no tienes una Biblia, ponte en contacto con nosotros, ¿verdad? Búscanos a través de estos medios, mándanos una solicitud, mándanos una petición, ¿verdad? Y vas a ver que pronto el Señor suplirá esta necesidad a tu vida. Nos ponemos en tus manos, ¿sí? Para que Dios te prospere y nos prospere a todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. A todos mis hermanos los bendigo en Cristo Jesús, cada uno de los que buscamos continuamente. Y le mando saludos a todos y cada uno, ¿verdad? Dando gracias a Dios por esta bendición en el nombre de Jesucristo. Bendice la vida de nuestra hermana Pami Jongitud, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Los bendecimos en el nombre de Jesús. Anita Santos y Lupita Santos, damos gracias a Dios. Estamos orando por nuestra hermana Lupita para que sea restaurada. Bendice a nuestra hermana Betty Paz, bendito Dios, ahí en la Victoria, bendito Dios, que ella la ayude, ¿verdad? Sabemos que está con sus hijos, que el Señor la siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Bendice a Paula Jerónimo, bendito Dios, a sus hijas, a Belén, a Samantha, que el Señor pueda hacer una bendición. Hoy, actualmente, también a su esposo Israel, Padre, que tú los puedas ayudar, lo puedas bendecir, para que el Señor pueda hacer bendición sobre su vida. Bendice la vida de mi hija Nuesita, de su esposo Adrián, su hija Citlani, señora, allá en los Estados Unidos. Estamos orando con ella, estamos orando por una amiguita que es la asistente del pastor. Estamos orando para que sea restaurada en el nombre de Cristo Jesús. Se llama Joana, creo se llama, y le bendecimos, que traiga paz a la vida de su corazón y la vida de su esposo en el nombre de Jesucristo. Bendecimos, Padre, a la vida de mi sobrina, Padre, Silvia Loza, bendito Dios, Padre,
que el Señor la bendiga, que la llene, la sacie de bien, que de alguna manera hoy vamos a hacer un enlace familiar y le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Así es que damos gracias a Dios por esta vida. Mi hermanita Leti Gaitán, su esposo Daniel, a sus hijos, Padre, que tú los puedas bendecir rica y abundantemente. A la familia de mi hermano Juan Manuel Zacarías, su esposa Leti, bendito Dios de cada uno de sus hijos, y un saludo fraterno, una felicitación, un abrazo a la distancia, ¿verdad?, por la vida de Juanito, de su hijo Juan Manuel Jr., ¿verdad?, en donde queremos bendecirlo en Cristo Jesús el próximo martes, creo es, el día 7 de este mes de julio, ¿verdad? Le mandamos una felicitación en el nombre de Cristo Jesús, que cumple años, en el nombre de Jesucristo, ¿va? Que el Señor lo guarde, lo bendiga, lo llene, lo sacie de bien en el nombre de Jesús. Por ahí le vamos a enviar una imagen, ¿va?, que teníamos preparada aquí, pero de alguna manera se lo vamos a enviar a su postal, a su celular, para que la pueda recibir y entonces, ¿va?, que el Señor lo bendiga y lo multiplique. Juntamente con su familia, que el Señor los prospere en gran manera. Así es que damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. A ellos los bendecimos. Y a todos y cada una de las familias que se contactan todos los días, ¿va?, en estos mensajes, les bendecimos, los que las alcanzan a ver, damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, ¿va?, que los puedas prosperar en todos los tiempos. Les recuerdo rápidamente nuestros enlaces, ¿va?, por YouTube, ¿va?, sí, tenemos el CEFAM SLP en el YouTube, nos puedes encontrar, puedes ver algunos otros mensajes que hemos tenido por ahí preparados, tú los puedes recibir. En la página de Facebook, ¿va?, como Centro Familiar Emanuel, en la página de Facebook, o en la cuenta de Facebook, que tú los vas a encontrar como CEFAM Emanuel SLP. ¿no? Nos ponemos a tus órdenes para, si quieres mandar un WhatsApp al teléfono 4444-270412, mándanos una imagen, un saludo, una petición a través del WhatsApp, o te invito a que te contactes con nosotros en los nuevos números que tenemos de la oficina. Es el 4444 99 51 90, 4444 99 51 90, o 4444 99 52 13, ¿sí? Entonces, los dos números son 4444 99, uno con terminación 5190 y el otro con terminación 5213. Y estamos para servirte en todas nuestras actividades que vamos a tener. Estamos para servirte. Terminando esta enseñanza, ¿va?, en unos minutitos más, ¿va?, vamos a tener la continuación de la actividad que tienen nuestros niños en su clase, que reciben todos los sábados a la 1 de la tarde. Hoy reciben su enseñanza práctica acerca de lo que aprendieron el día de ayer, que es una bendición, que están participando, que están enviando sus trabajos, ¿verdad? Y que es una bendición. Entonces, terminando esto, unos 10, 15 minutitos más tardar, ¿va?, estamos ahí conectándonos con ellos para que reciban su bendición de la actividad que necesitan. El día de mañana, nuestra reunión de oración a las 7:30, estamos para servir, estamos levantándonos en el nombre de Cristo Jesús para hacer esta bendición en Cristo Jesús, para que el Señor nos pueda bendecir. Y también, ¿va?, el próximo jueves tenemos nuestro discipulado, acuérdate, en el nombre del Señor Jesucristo, discipulado 7:30. Es un discipulado general, todos podemos participar de él. El Señor lo está bendiciendo con la vida de Tito, ¿verdad?, cómo fue cargado de la iglesia, cómo tuvo que madurar, tuvo que manifestar, presentar cosas, actitudes, ¿verdad?, que de una bendición grande para que él pudiera ser un ejemplo para la iglesia. Entonces lo recibimos en Cristo Jesús. Y el próximo sábado, como te dije, la clase de nuestros niños a través de Zoom a la 1 de la tarde, en el nombre de Jesús, ¿va?, una bendición para que ellos puedan recibir este mensaje. Entonces, a través de Emanuel Kids, ¿va?, a través de una clase de Zoom, ellos ya saben los links o los reciben los links, y sabemos que de alguna manera está siendo una bendición para ellos en el nombre de Jesucristo.
Amén. Y de aquí a 8 días, todavía aquí nos vamos a ver a través de estos enlaces. Mientras, cuídese, guarde su sana distancia, cuídese bien, no se relaje, por favor. Hoy, tristemente, están aumentando los contagios porque la gente se está descuidando, piensan que ya terminó y hermano, no ha terminado. Hoy